La oración más poderosa para romper ataduras. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en cadenas invisibles que no te dejan avanzar, aunque ores, trabajes y luches con todas tus fuerzas? Y si te dijera que existe una oración tan poderosa, tan llena de la presencia de Dios, que es capaz de romper las ataduras más fuertes, liberar tu mente de tormentos, tu corazón de cargas y tu vida de todo aquello que el enemigo ha querido usar para detenerte. ¿Te atreverías a descubrirla hoy? Este no es un video más. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede convertirse en la llave espiritual que estabas esperando para abrir la puerta de tu libertad. Porque hoy vas a entender que en el mundo espiritual hay ataduras que solo se rompen cuando el Hijo de Dios se levanta con autoridad en tu vida. La palabra nos enseña que muchos cargan cadenas que heredaron, otros las aceptaron sin saberlo, y algunos las construyeron en silencio. Pero aquí hay un misterio. Esas cadenas pueden caer hoy mismo si permaneces hasta el final de este mensaje. Muy pocos conocen la oración que desatará lo que está atado, pero tú la vas a conocer, porque el Espíritu Santo te trajo aquí con un propósito. Imagina por un momento que las áreas de tu vida donde hoy sientes dolor, opresión o estancamiento, mañana estén iluminadas por la gloria de Dios. Esa es la promesa que vas a descubrir si te quedas hasta el final. Antes de avanzar con el estudio, quiero que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo como un acto de fe y compromiso. Al hacerlo, estarás declarando que ninguna atadura podrá resistir al poder de Dios en tu vida. Y no olvides dar me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a difundir este mensaje a más vidas que hoy están clamando por libertad. Eso significa que no solo serás parte de tu propia liberación, sino también de la liberación de muchos otros. Te felicito porque estás aquí, porque al suscribirte y participar, te conviertes en un sembrador de esperanza. Muchos que no tienen iglesia ni pastor cerca, encuentran en este canal un refugio espiritual. Tú eres parte de esta misión divina. En este viaje descubrirás que cada cadena tiene un origen, que existe un poder oculto en la oración que muy pocos conocen, que la penúltima enseñanza de hoy puede traer la clave para desbloquear una bendición eterna en tu vida. Así que quédate atento. No te distraigas. En este preciso momento comienza un recorrido espiritual en el que Dios te mostrará los secretos de la oración más poderosa para romper ataduras. 2. Pablo y Silas en la cárcel, el poder de la oración y la alabanza. La Biblia nos relata en Hechos 16 un momento que parece imposible de superar. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y atados con cadenas en el calabozo más profundo. Humanamente todo estaba perdido, no había salida, no había abogado, no había esperanza. Pero en medio de esa oscuridad decidieron hacer algo que el mundo no entiende: orar y cantar himnos a Dios. Y sucedió lo impensable. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este pasaje no es simplemente una anécdota del pasado, es una revelación de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando decides levantar tu voz en oración, aunque estés encadenado por las circunstancias. Las cadenas no se rompen con fuerza humana, sino con la autoridad de una oración ungida por el Espíritu Santo. Pablo y Silas nos enseñan que no importa qué tan fuerte sea la prisión, qué tan profundo sea el calabozo o qué tan pesadas sean las cadenas, cuando un hijo de Dios clama, algo sobrenatural se activa. Quizás tú hoy te sientes como Pablo y Silas, golpeado por las pruebas, atado por deudas, enfermedades, vicios, pensamientos oscuros o relaciones dañinas. Pero el Señor te dice: si me buscas en oración, si levantas tu voz en medio de la noche más oscura, yo haré temblar los cimientos de tu cárcel.
Hay algo poderoso en esta escena. Los presos que estaban alrededor también fueron liberados. Esto significa que tu oración no solo rompe tus cadenas, sino que también impacta la vida de quienes están cerca de ti. Cuando oras en fe, tu familia, tus hijos, tus amigos pueden recibir libertad, aunque ellos no estén orando contigo. Ahora bien, ¿qué representa este terremoto espiritual en tu vida? Representa la intervención de Dios, esa sacudida divina que rompe ataduras invisibles, ataduras de miedo que te impiden avanzar, ataduras de culpa que no te dejan perdonar ni perdonarte, ataduras de maldiciones generacionales que han repetido ciclos de dolor en tu familia, ataduras de adicciones que consumen tu fuerza y esperanza. Pero aquí está la clave. Pablo y Silas oraron y cantaron. No se quedaron en silencio, no murmuraron, no se quejaron. Ellos activaron el poder oculto de la oración más poderosa, la que se eleva en medio del sufrimiento con fe y confianza en que Dios sigue teniendo el control. Querido oyente, quiero que grabes esto en tu corazón. El lugar de tu dolor puede convertirse en el escenario de tu liberación. La cárcel más oscura puede ser el altar donde Dios muestre su gloria. Quizás tu cárcel no tiene barrotes de hierro, pero sí pensamientos de derrota. Quizás tu prisión no es un calabozo, sino una deuda que no sabes cómo pagar. Quizás tu cadena no es de metal, sino un recuerdo del pasado que no logras superar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas cadenas pueden caer. Si permaneces hasta el final de este estudio, descubrirás la forma de hacer esa oración que no solo abrirá puertas, sino que desatará lo que parecía imposible. Porque cuando tú oras, no solo hablas, provocas terremotos espirituales que derriban fortalezas y abren caminos. Así como Pablo y Silas, tú también puedes cantar en medio de la noche. Y mientras lo haces, prepárate, porque las cadenas comenzarán a caer. 3. La liberación de Israel en el Mar Rojo. Clamor que abre caminos. En Éxodo 14 encontramos a Israel en una de las situaciones más desesperantes de su historia. El pueblo había salido de Egipto después de más de 400 años de esclavitud, pero pronto se vio atrapado entre el ejército del faraón que los perseguía y el Mar Rojo que se levantaba imponente delante de ellos. No había salida, no había escapatoria. Humanamente todo estaba perdido. En medio de la desesperación, Moisés levantó su voz a Dios. No fue un discurso elocuente, no fue una estrategia militar, fue un clamor. La Biblia dice que Moisés extendió su mano y el mar se abrió, dejando un camino en medio de las aguas para que todo el pueblo pasara en seco. Este relato no es solo historia antigua, es un reflejo de lo que sucede cuando un hijo de Dios ora en momentos de opresión. Las ataduras más fuertes se rompen cuando el clamor sincero toca el corazón de Dios. Muchos de los que escuchan este mensaje están frente a un mar rojo en sus vidas. Puede ser una deuda imposible de pagar, una enfermedad incurable, una relación rota o un ciclo de dolor que parece interminable. Y al igual que Israel, sienten que no hay salida, que no existe camino, que todo terminó. Pero el Espíritu de Dios te dice hoy, cuando clamas con fe, el mar se abre, porque la oración es la llave que transforma lo imposible en posible. El pueblo de Israel no tenía armas, no tenía caballos, no tenía experiencia en la guerra. Pero tenía algo que ningún ejército podía detener: la intervención divina. Y esa intervención vino como respuesta a un clamor. Este es el secreto. Lo que tú no puedes lograr con tus fuerzas, Dios lo puede hacer en un instante cuando elevas la oración correcta. Este pasaje también revela que la oración rompe no solo las cadenas del momento, sino también las del pasado. Israel llevaba siglos cargando el peso de la esclavitud, la mentalidad de siervo, el miedo a sus opresores. Pero cuando Dios abrió el Mar Rojo, no solo les dio salida, también les dio identidad.
Ya no eran esclavos, eran un pueblo libre, escogido para caminar en promesa. Del mismo modo, cuando oras para romper ataduras, no solo se trata de resolver un problema puntual, se trata de cambiar tu identidad espiritual. Ya no serás el que carga cadenas, serás el que proclama libertad. Ya no serás el que vive huyendo del pasado, serás el que camina hacia el futuro que Dios prometió. Este momento es clave. Las aguas que se abrieron para Israel se cerraron sobre los egipcios. Eso significa que lo que hoy te persigue, lo que hoy te oprime, puede ser destruido por la misma mano de Dios. La oración no solo abre caminos, también sepulta a tus enemigos espirituales. Piensa en esto. Los gritos de desesperación del pueblo se convirtieron en un clamor que movió la mano de Dios. Y ese clamor abrió un sendero en medio del mar. Así también tu oración puede abrir senderos donde hoy solo ves muros, puede mostrarte salidas donde creías que no había, puede derribar ataduras que parecen imposibles. Por eso, la oración más poderosa para romper ataduras no se basa en tus palabras elaboradas, sino en la fe con la que clamas. La misma fe que transformó a un pueblo acorralado en un pueblo libre, puede transformar tu historia si decides creer y permanecer hasta el final de este mensaje. 4. La viuda persistente, la oración que vence la resistencia. En Lucas 18, Jesús relató una parábola que encierra un misterio espiritual profundo, la historia de la viuda persistente. Aquella mujer no tenía poder, no tenía influencia, ni riqueza, ni respaldo humano. Solo tenía una causa justa y una voz que se negaba a callar. Día tras día iba delante de un juez injusto, exigiendo que le hiciera justicia contra su adversario. El juez, cansado de escucharla, terminó por responder a su clamor. Y Jesús, al contar esta parábola, afirmó que si un juez injusto atendió la petición de una viuda insistente, cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Aquí se revela un principio poderoso. La oración persistente rompe resistencias invisibles. Muchas veces las ataduras permanecen no porque Dios no quiera libertarnos, sino porque el enemigo se aferra, intentando desgastarnos, esperando que dejemos de orar. Es allí donde la perseverancia se convierte en un arma espiritual. La viuda nos enseña que no podemos orar solo una vez y rendirnos. Romper cadenas requiere constancia, una fe que no se apaga aunque el milagro tarde en llegar. La oración más poderosa no siempre es la más elocuente, sino la más persistente. Es la que insiste, la que vuelve, la que se levanta cada mañana y cada noche declarando que la libertad ya fue comprada en la cruz. ¿Cuántos oyentes, quizás tú mismo, han orado por años pidiendo ser libres de una adicción, de un ciclo de pobreza, de un carácter destructivo o de pensamientos que esclavizan? Tal vez has sentido que Dios guarda silencio. Pero este pasaje nos recuerda que cada oración suma, cada clamor construye, cada lágrima tiene un peso en el cielo. Jesús no contó esta parábola para enseñarnos sobre la injusticia de los jueces, sino para enseñarnos que la perseverancia en la oración es la clave que abre puertas en el reino espiritual. Las cadenas que parecen más resistentes se quiebran con insistencia hasta que un día caen de repente. La viuda también nos enseña que la oración es un acto de valentía. En su tiempo, una mujer sin marido ni recursos era vista como alguien débil e insignificante. Sin embargo, su voz no se apagó. Así también, aunque te sientas débil, aunque creas que tus palabras no tienen fuerza, si clamas con fe y no te rindes, el cielo te respalda. Este principio espiritual conecta directamente con tu vida. La atadura que enfrentas puede parecer indestructible, pero si perseveras en oración, llegará el día en que esa resistencia ceda. Tal vez hoy no ves cambios,
Tal vez mañana tampoco, pero llegará el momento en que la cadena más dura caerá de un solo golpe. Recuerda esto: la viuda no se cansó y el juez cedió. Tú tampoco te canses, porque Dios nunca es injusto. Si permaneces, verás libertad. La enseñanza es clara. La oración más poderosa no se rinde. Así como el mar se abrió para Israel y las cadenas de Pablo y Silas se soltaron en la cárcel, también tu clamor insistente abrirá un camino de justicia y victoria. 5. Daniel en el foso de los leones. La oración que protege en medio de la opresión. El libro de Daniel, capítulo 6, nos muestra una de las escenas más impresionantes de la Biblia. Daniel era un hombre íntegro, fiel a Dios, que se distinguía por su sabiduría y rectitud. Sin embargo, esa fidelidad despertó envidias. Sus enemigos tramaron un plan para destruirlo y lograron que el rey decretara una ley injusta. Durante 30 días nadie podía orar a ningún dios ni hombre excepto al rey. Daniel sabía lo que esa ley significaba, pero también sabía algo más profundo. Dejar de orar era dejar de vivir. La oración era su fuente, su alimento, su refugio. Por eso, en lugar de ceder, abrió las ventanas de su casa como siempre y se arrodilló 3 veces al día para clamar a Dios. El resultado fue que lo arrojaron al foso de los leones. Humanamente, eso significaba el fin. Ningún hombre podía escapar con vida de semejante sentencia. Pero en esa noche oscura, mientras los leones rugían, un ángel del Señor descendió y cerró las fauces de esas fieras. Daniel no sufrió ningún daño, porque la oración lo cubría como un escudo invisible. Este relato nos revela un secreto espiritual. La oración más poderosa no siempre nos libra de entrar en el foso, pero nos protege en medio de él. Las ataduras no siempre son destruidas antes de que seamos probados. A veces Dios permite que entremos en el escenario del peligro para mostrarnos que su poder es más fuerte que cualquier amenaza. ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje sienten que están rodeados de leones? Esos leones pueden ser deudas que amenazan con devorarte, diagnósticos médicos que parecen una sentencia, personas que se levantan en tu contra o incluso temores internos que rugen con fuerza. Pero al igual que Daniel, si decides mantenerte firme en oración, Dios enviará ángeles para protegerte. El enemigo intenta usar el miedo como una cadena. Quiere que pienses que si te mantienes firme en la fe, serás destruido. Pero Daniel nos enseña que la fidelidad en la oración tiene un poder inquebrantable. Ningún decreto humano, ninguna trampa del adversario, ninguna amenaza de muerte puede apagar el clamor de un corazón rendido a Dios. Observa un detalle. Al amanecer, el rey corrió al foso y con voz temblorosa preguntó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Y la respuesta de Daniel fue un testimonio eterno: «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones». Así también llegará el día en que quienes dudan de ti verán con sus propios ojos que las ataduras que intentaron destruirte fueron rotas por el poder de la oración. Este pasaje también enseña que la oración no solo trae protección, sino también vindicación. Los que acusaron a Daniel terminaron cayendo en la misma trampa que habían preparado. Esto nos recuerda que Dios es justo y que las cadenas que hoy te oprimen pueden convertirse mañana en la tumba de tus enemigos espirituales. La oración más poderosa no es la que evita todas las pruebas, sino la que te da paz y seguridad en medio de ellas. Daniel salió del foso ileso, y su historia se convirtió en testimonio de la fidelidad de Dios. De la misma manera, cuando oras con perseverancia, aunque las circunstancias sean adversas, saldrás de ellas mostrando que Dios está contigo. El foso de Daniel nos revela que las ataduras del miedo y la opresión no pueden resistir a un corazón que no deja de clamar.
La oración no solo abre mares y derriba cárceles, también silencia leones y protege a quienes confían en el Señor. 6. Ana y su clamor en el templo, la oración que rompe la esterilidad. En 1 Samuel 1 encontramos a una mujer llamada Ana, marcada por una de las ataduras más dolorosas de su tiempo, la esterilidad. En una cultura donde la maternidad era vista como símbolo de honra y bendición, no poder tener hijos era considerado una vergüenza pública. Ana no solo cargaba con ese dolor, sino que además era humillada constantemente por Penina, la otra esposa de su marido, que tenía hijos y se burlaba de ella sin compasión. Humanamente, Ana no tenía salida. Su esposo la amaba, pero no podía cambiar su situación. Nadie podía quitarle ese peso. Sin embargo, Ana entendió un secreto. Cuando el dolor se convierte en oración, las cadenas invisibles se quiebran. La Biblia relata que en medio de su angustia se levantó, entró al templo y derramó su alma delante del Señor. No fueron palabras elocuentes, no fue un discurso preparado, fue un clamor genuino, tan profundo que sus labios se movían pero no se escuchaba su voz. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero ella respondió: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová». Ese momento cambió su historia. Ana concibió y dio a luz a Samuel, un profeta que transformaría el rumbo de Israel. Lo que parecía imposible se volvió realidad porque una mujer se atrevió a clamar desde lo más profundo de su corazón. Este pasaje nos revela una enseñanza poderosa. La oración más fuerte no siempre es la más audible, sino la más sincera. Las cadenas de esterilidad, de vergüenza, de imposibilidad, se rompen cuando un corazón quebrantado se presenta ante Dios sin máscaras ni apariencias. ¿Cuántos hoy escuchan este mensaje y cargan con esterilidades en distintas áreas de la vida? Algunos en lo físico, otros en lo espiritual. Hay quienes sienten que oran, pero no ven frutos. Trabajan, pero no avanzan. Sueñan, pero no logran materializar lo que anhelan. Esa es una forma de esterilidad. Sembrar y nunca cosechar. Pero así como Ana, tú puedes clamar y cambiar tu destino. La oración de Ana también nos enseña la importancia de hacer votos delante de Dios. Ella prometió que si recibía un hijo lo consagraría al Señor por todos los días de su vida. Ese voto no fue un simple intercambio, sino una entrega total. Y Dios respondió. Esto nos muestra que la oración más poderosa no solo pide, también entrega. La atadura se rompe cuando no solo buscamos bendición, sino cuando estamos dispuestos a consagrar esa bendición a Dios. Querido oyente, tu dolor puede convertirse en tu ministerio, tu lágrima en tu testimonio, tu esterilidad en tu mayor fruto. Pero todo comienza con una oración sincera, aquella que nace en lo profundo del alma y que no se detiene hasta ver respuesta. Ana salió del templo con el rostro cambiado, no porque su vientre ya estuviera lleno, sino porque su corazón ya estaba confiado. Esa es la evidencia de la oración que rompe ataduras. Aunque todavía no veas la respuesta, ya tienes paz, porque sabes que Dios ha escuchado. La atadura de la esterilidad no fue el final de Ana, sino el escenario donde Dios mostró su poder. Así también, lo que hoy parece un ciclo imposible de romper en tu vida puede convertirse en la mayor manifestación de la gloria de Dios si decides clamar como Ana clamó. 7. El gadareno endemoniado, la oración que rompe las cadenas espirituales más fuertes. En Marcos 5, la Escritura nos presenta uno de los encuentros más impactantes entre Jesús y un hombre completamente atado. Se trataba de un endemoniado que vivía en la región de Gadara. Nadie podía controlarlo. Lo habían intentado atar con cadenas y grilletes, pero las rompía una y otra vez. Vivía entre los sepulcros, gritando día y noche, hiriéndose con piedras, rechazado por todos y apartado de la sociedad.
Ese hombre es el reflejo de lo que ocurre cuando las ataduras espirituales dominan la vida de alguien. Las cadenas físicas podían quebrarse, pero las cadenas internas eran más fuertes que el hierro. La opresión del enemigo lo mantenía prisionero y ningún esfuerzo humano podía liberarlo. Pero un día Jesús llegó a su región. Apenas el hombre lo vio, corrió y se postró delante de él. Y aunque estaba dominado por una legión de demonios, en lo profundo de su ser había un clamor desesperado por libertad. Ese gesto de postrarse delante del Maestro fue la oración silenciosa que abrió la puerta a su liberación. Jesús reprendió a los espíritus inmundos y los echó fuera. En un instante, el hombre que antes estaba desnudo, violento y fuera de sí, fue hallado sentado, vestido y en su sano juicio. Lo que años de cadenas no pudieron hacer, lo logró un encuentro con Cristo activado por un acto de clamor. Este pasaje nos revela que la oración más poderosa rompe las ataduras espirituales más resistentes. Hay cárceles del alma, influencias demoníacas, adicciones y hábitos destructivos que parecen imposibles de vencer con la fuerza humana. Pero cuando se clama desde lo más profundo, cuando uno se postra ante Jesús, las cadenas caen sin remedio. Tal vez quien escucha este mensaje no vive en los sepulcros, pero sí siente que carga con grilletes invisibles. Puede ser la depresión que roba la paz, la ansiedad que no deja dormir, los pensamientos oscuros que dominan la mente o las adicciones que atrapan el cuerpo. Y aunque hayas intentado romper esas cadenas con tus fuerzas, siempre vuelven a atraparte. La buena noticia es que así como aquel hombre gadareno fue liberado, también tú puedes serlo. Hay un detalle importante. La gente del pueblo, al ver lo sucedido, tuvo miedo. Prefirieron que Jesús se fuera de su región antes que permitir que su poder siguiera liberando. Esto nos recuerda que no todos entenderán tu proceso de liberación. Algunos se alejarán, otros no creerán, otros incluso se incomodarán al ver cómo Dios rompe tus cadenas. Pero tu testimonio hablará más fuerte que cualquier crítica. El gadareno fue transformado de tal manera que Jesús lo envió a su casa a testificar lo que el Señor había hecho con él. Lo que antes era motivo de vergüenza se convirtió en testimonio de gloria. De la misma forma, lo que hoy te oprime será mañana la plataforma desde la cual proclamarás la fidelidad de Dios. La oración más poderosa para romper ataduras no siempre se expresa con palabras elaboradas. A veces es un simple acto de rendición, como postrarse ante Jesús y reconocer la necesidad de su intervención. Ese gesto fue suficiente para que el poder de Cristo obrara en la vida del gadareno, así también en tu vida. No importa cuán fuerte sea la opresión, si te postras delante del Señor y clamas con todo tu corazón, las cadenas caerán, porque no existe atadura que pueda resistir a la autoridad de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. 8. Pedro en la cárcel, la iglesia que ora rompe cadenas. En Hechos 12 se narra otro episodio extraordinario. El rey Herodes había desatado una persecución contra la iglesia y Pedro fue encarcelado bajo estricta vigilancia. Estaba encadenado, custodiado por soldados y con las puertas aseguradas. Humanamente, su destino parecía sellado. Al día siguiente sería juzgado y probablemente ejecutado. Pero en medio de esa noche oscura, ocurrió algo decisivo. La iglesia no se resignó. No organizaron protestas, no buscaron sobornos, no negociaron con el poder humano. La Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, y esa oración movió el cielo. En plena noche, un ángel del Señor entró en la celda, la luz iluminó el lugar y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. El ángel lo condujo hasta las puertas de la prisión, que se abrieron solas, y lo llevó a la libertad.
Pedro pensó que estaba soñando, pero pronto entendió que era real. La oración de la iglesia había roto lo imposible. Este relato nos enseña que la oración comunitaria tiene un poder incalculable. Muchas veces pensamos en la oración como un acto individual, pero aquí vemos que cuando el pueblo de Dios se une en clamor, el cielo responde con milagros que desafían toda lógica. ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje han sentido cadenas que parecen imposibles de romper? Hay situaciones tan cerradas que parece que no tienen salida. Sin embargo, la iglesia unida en oración abre caminos invisibles. El poder no está en las paredes del templo, sino en los corazones que claman juntos al mismo Dios. Este pasaje también revela algo importante. Pedro dormía encadenado, pero la iglesia velaba orando. Esto significa que hay momentos en los que tal vez tú no tienes fuerzas para clamar, pero las oraciones de otros te sostienen. La cadena puede caer de tu vida porque alguien está intercediendo por ti en secreto. La intercesión es un acto de amor que rompe ataduras, aun cuando el que está preso no lo espera. Otro detalle revelador es que las cadenas cayeron sin que Pedro hiciera fuerza. Esto demuestra que la liberación no depende de la habilidad humana, sino de la intervención divina. La oración no es un esfuerzo vano, es el canal por el cual Dios envía ángeles a romper cadenas. El poder de este pasaje es que muestra cómo la oración puede cambiar el destino de una persona y al mismo tiempo fortalecer la fe de toda una comunidad. Cuando Pedro llegó a la casa donde la iglesia oraba, todos quedaron sorprendidos al verlo libre. Esa sorpresa es la prueba de que a veces ni siquiera imaginamos lo grande que puede ser la respuesta de Dios. Así también, cuando decides orar por otros, no solo cambias la vida de quien recibe la liberación, también transformas tu fe y la de toda la comunidad. La oración de la iglesia es un terremoto espiritual que sacude prisiones, abre puertas y libera a los cautivos. La enseñanza es clara. La oración más poderosa para romper ataduras no es solo la personal, también es la intercesora. Cuando te unes a otros para clamar por alguien, Dios se mueve con poder y muestra que nada es imposible para Él. 9. Jesús en Getsemaní, la oración que rompe la atadura del miedo. En los evangelios encontramos una de las escenas más conmovedoras de la vida de Jesús. Su oración en el huerto de Getsemaní, en la víspera de la cruz. Allí no vemos a un Mesías distante ni a un Dios frío, sino a un hombre que, cargando con la humanidad entera, se enfrentaba al mayor desafío de la historia. Jesús sabía lo que le esperaba: traición, humillación, tortura y muerte en la cruz. Humanamente, la angustia lo estremecía. La Biblia dice que sudaba como grandes gotas de sangre, una expresión máxima del dolor y la presión interna. Pero en medio de ese tormento, Jesús se apartó a orar. Su oración fue intensa y sincera. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa frase es la oración que rompe la mayor de las ataduras, el miedo que paraliza la voluntad. El temor es una de las cadenas más fuertes en la vida del ser humano. El miedo a fracasar, a perder, a sufrir, a no tener control. Pero Getsemaní nos enseña que la oración más poderosa no siempre cambia la circunstancia, sino que cambia el corazón. Jesús no evitó la cruz, pero en oración recibió la fortaleza para cargarla. Ese momento nos muestra que la oración no es una fórmula para escapar de los problemas, sino la fuerza que rompe las cadenas del temor que nos impiden obedecer a Dios. En Getsemaní, Jesús nos dio el ejemplo de que la verdadera libertad es poder decir: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje sienten que están atrapados en la atadura del miedo? Miedo de tomar decisiones, miedo del mañana, miedo de perder lo poco que tienen, miedo de enfrentar lo desconocido. Ese temor los mantiene atados, como si vivieran con grilletes invisibles que no los dejan avanzar.
La enseñanza de Getsemaní es clara. Cuando doblas tus rodillas en oración, esas cadenas se rompen. El miedo deja de dominarte, porque en la presencia del Padre encuentras paz y fortaleza. Jesús salió del huerto con una determinación que no tenía antes. Entró abatido, pero salió fortalecido. Entró con el peso de la angustia, pero salió con la convicción de cumplir el propósito eterno. Esa es la evidencia de la oración que rompe ataduras. No siempre cambia lo que está afuera, pero siempre transforma lo que está dentro. El enemigo quiere usar el miedo para detenerte, pero Getsemaní nos enseña que la oración vence ese poder. Lo que parecía una noche de derrota se convirtió en el inicio de la mayor victoria de la historia. La resurrección. Si hoy estás enfrentando temores que te paralizan, recuerda que en oración puedes recibir la fuerza de lo alto para seguir adelante. La cadena del miedo caerá, y en su lugar se levantará la certeza de que el Padre está contigo. 10. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta este momento final y eso te hace especial. Pocas personas llegan hasta aquí porque muchos se distraen, se cansan o simplemente no logran comprender la magnitud de lo que Dios quiere hablarles. Pero tú sí permaneciste. Y eso es señal de que el Señor te eligió para escuchar este mensaje completo, porque tiene un propósito profundo contigo. Hoy recorrimos un camino espiritual lleno de ejemplos poderosos. Vimos a Pablo y Silas en la cárcel, a Israel frente al Mar Rojo, a la viuda persistente que no se rindió, a Daniel protegido en el foso de los leones, a Ana clamando en el templo, al gadareno liberado de cadenas espirituales, a Pedro rescatado por la oración de la iglesia y finalmente a Jesús en Getsemaní venciendo la atadura del miedo. Cada una de estas escenas no fue un simple relato histórico, fue un espejo de lo que Dios puede hacer en tu vida si decides abrazar la oración que rompe cadenas. ¿Te das cuenta del secreto? No fueron las fuerzas humanas, no fueron las estrategias ni los recursos de este mundo, fue la oración insistente, sincera, rendida, aquella que se eleva desde lo más profundo del corazón y que provoca que el cielo se mueva a favor del que clama. Quiero felicitarte por llegar hasta el final. Eso habla de tu hambre de Dios, de tu fe y de tu deseo de ser libre. Y para sellar este compromiso, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: llegué hasta el final porque creo que Dios romperá mis cadenas. Esa frase será la señal de que tú eres parte de los escogidos que perseveran hasta recibir la promesa. Yo mismo leeré cada comentario y al hacerlo sabré quiénes son los valientes que decidieron permanecer. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Vas a permitir que este mensaje se quede solo en ti? ¿O lo vas a compartir para que otros también encuentren libertad? Piensa en alguien que hoy vive atado por la depresión, por la ansiedad, por las deudas, por las adicciones, por las culpas del pasado. Ese alguien necesita escuchar lo que hoy Dios te habló a ti, y tú puedes ser el canal. No te quedes callado. Comparte este video porque al hacerlo estarás extendiendo el poder de la oración que rompe ataduras. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero hablarte con franqueza. Estás perdiendo una oportunidad espiritual, porque este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es compañía en medio de la soledad. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos no tienen un pastor que los acompañe, y aquí encuentran apoyo, palabra y esperanza. ¿Vas a privarte de eso? ¿Vas a dejar que otros caminen en fe mientras tú sigues distante? No. Hoy es el momento de suscribirte, de comprometerte, de ser parte de esta familia espiritual. Hazlo ahora y sentirás el orgullo santo de saber que formas parte de un ejército de hijos de Dios que se levantan contra toda atadura. Déjame decirte algo más. Si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo te ha sostenido. Él quiere encender tu llama.
mantener tu fe viva y hacer de ti un testimonio viviente. Pero esa llama necesita alimentarse. ¿Cómo? Siguiendo los mensajes, escuchando cada enseñanza, participando activamente, comentando, compartiendo y dejando que la palabra se haga carne en ti. Por último, quiero invitarte a quedarte unos minutos más en quietud. No cierres este video todavía. Permite que la música que ahora suena sea un puente entre tu corazón y el cielo. Quédate en silencio, eleva una palabra de agradecimiento, dile al Señor cuánto lo amas, cuánto confías en Él y dale gloria porque hoy te habló con poder. No interrumpas este momento, déjalo fluir hasta el final porque este silencio será parte de tu oración. Hoy aprendiste que existe una oración capaz de romper ataduras. Esa oración está en tus labios, en tu corazón, en tu fe. Hazla, vívela y prepárate, porque lo que parecía imposible comenzará a desatarse en tu vida desde este mismo instante.